Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Ahí estuve en la reunión pasando un poquito la pantalla para poder verles. Es un gusto para mí poder conocerles. No es el ideal o no es lo mejor por este medio. Siempre nos gusta más eh, cara a cara, ¿no? Pero persona a persona, pero estamos agradecidos a Dios porque de esta manera podemos comunicarnos, compartir, reunirnos, alabar a Dios, ¿no? Eh, yo soy acá de Berazategui, estamos en una iglesia acá en Berazategui junto a mi esposa Jorgelina. Mi esposa conoce a algunos de ustedes, me dijo. Eh, Tengo dos hijos, ¿sí? Eliel de 12 años, Martina, la princesa de 8. Y bueno, en esta noche, como decía, es un gusto poder estar, verles, y estuve orando y espero que pueda ser de bendición el tiempo de la palabra de Dios, ¿no? Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Santiago, ¿sí? Hoy creo que van a estar estudiando ahí el libro de Santiago a lo largo de estos viernes y hoy vamos a meditar en el capítulo 1, versículos 1 al 11. ¿Sí? Así que te invito a que abras tu Biblia ahí y vamos a leer juntos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, es interesante y es importante para poder comprender mejor este libro de Santiago, es entender eh, a quiénes le estaba escribiendo Santiago. ¿Sí? Y el libro mismo, ahí en el versículo 1, nos da mucha información en cuanto a qué creyentes le está escribiendo, y el libro y también la referencia que hace en el versículo 1 nos da mucha información también en cuanto a la situación que estaban atravesando estos creyentes. Dice ahí, fíjate, versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es interesante porque si bien esta es una carta dirigida a la iglesia, y sabemos que la iglesia, el concepto de iglesia es que judíos y gentiles son coherederos, ¿no? Y herederos de Dios, pertenecen a un mismo pueblo, pero es interesante que Santiago acá se está refiriendo a la iglesia como las 12 tribus. Eh, es importante entender que Santiago está escribiendo a la iglesia en un momento en que la iglesia era preferentemente judía, era principalmente judía. Y esto nos remonta a los primeros tiempos de la iglesia, ahí a los primeros capítulos de Hechos, donde se inicia la iglesia, donde todos los creyentes que se congregaban en su gran mayoría eran judíos, eran de origen judío que habían creído. Y el hecho de que se dirija a ellos como las 12 tribus nos da esa pauta, se refiere a esos primeros creyentes. En la carta de Santiago consideran que es la primera carta de todo el Nuevo Testamento escrita. Fue en una edad muy temprana de la iglesia. Y también otro dato importante es que
estaban en la dispersión, dice, habían sido dispersados. Esa palabra dispersión es una palabra griega, diáspora, que es la que Jesús utiliza cuando habla de que el sembrador salió a sembrar, ¿viste? Y esparce la semilla. Da la idea de agarrar un puñado de semillas y esparcirla, ¿no? Le escribe a creyentes al inicio, donde eran mayormente judíos y donde habían sido dispersados. Ahora, eso nos remonta a lo sucedido ahí en Hechos capítulo 8, ¿sí? Donde la iglesia era mayoritariamente judía y donde habían sido dispersados, ¿no? Ahí Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ellos habían sido esparcidos, esa palabra esparcido es la misma que dispersión en Santiago, dice, por las tierras de Judea y de Samaria. Ahora, habían tenido que huir porque había comenzado una gran persecución. Y esto nos ayuda a entender muchas de las cosas que después en el libro de Santiago vamos a ver. Por ejemplo, una característica de estos creyentes es que estaban en un estado de pobreza. No porque todos eran pobres, sino porque todos habían tenido que huir y dejar sus trabajos, sus bienes y su casa, porque se había levantado una persecución. Entonces habían sido esparcidos, dice, por toda Judea y Samaria, pero habían tenido que huir, la persecución vino de manera repentina, tuvieron que salir. Entonces estos creyentes estaban pasando por muchas necesidades de pobreza, de profunda pobreza. Por ejemplo, en el capítulo 5, vamos a ver que ellos estaban sufriendo la injusticia de que trabajaban y no les pagaban, ¿no? Ahora, fíjate, estos creyentes habían tenido que huir, habían dejado sus bienes, habían perdido los bienes materiales. El libro de Hebreos, que es otra carta escrita a judíos, a creyentes hebreos, a creyentes judíos, pero que fue escrita posterior, habla de estos creyentes refiriéndose que el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Ellos habían sido despojados de su bien. Ahora, imagínate en el lugar de ellos, si vos tenés que correr a un lugar, no tenés nada, lo primero que necesitas es conseguir un trabajo. Ahora, el problema era que aquellos que habían podido conseguir trabajo en esas tierras donde se habían tenido que huir, en el capítulo 5, por ejemplo, dice que trabajaban y no les pagaban. Terminaban de trabajar el día y les retenían el jornal. Claro, ellos estaban sufriendo no solo la pérdida de bienes, estaban sufriendo mucha injusticia. Muchos de ellos fueron esparcidos, dice, por la tierra de Samaria. Ahora, ¿te acordás que Jesús en los evangelios, Juan aclara, por ejemplo, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí? Indudablemente muchos de estos samaritanos le daban trabajo a estos creyentes desesperados, pero claro, como eran judíos, después no le pagaban. Y ¿sabes? Ellos no tenían chance de ir a reclamar a nadie. Ninguna autoridad samaritana iba a dictar sentencia a favor de un judío que encima estaba huyendo de su tierra. No podía refugiarse en lo de su nación, ni tampoco podía refugiarse en la nación nueva donde había ido. Entonces estos creyentes estaban pasando por muchas dificultades. Un dato interesante es que cuando Santiago habla de los ricos, no se refiere a creyentes ricos. Los ricos que aparecen en Santiago son aquellos que tenían posiciones pero no eran creyentes y se aprovechaban de estos creyentes. Muchos de ellos habían tenido que huir, muchos de ellos familiares, como leímos en Hecho 1, eran arrastrados a la cárcel. Muchos murieron. Muchos de estos creyentes habrán tenido familiares que murieron a causa de la persecución.
Y un dato más muy interesante que nos da Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que fueron esparcidos todos los creyentes, salvo los apóstoles. Los apóstoles fueron dejados en Jerusalén. Y ¿sabes? Esto fue una estrategia de los líderes judíos incrédulos. Porque claro, dijeron, vamos a dispersar a estos creyentes, pero a sus líderes los vamos a encerrar acá y no los vamos a dejar salir de Jerusalén. ¿Ves? La idea que ellos tenían eran, estos creyentes sin sus líderes van a durar poco. Rápidamente van a desaparecer, se van a dispersar. Era una estrategia de persecución. Ahora, es por eso que estos creyentes no solo estaban pasando por todas esas cosas que vimos, sino que estaban sin sus líderes espirituales, sin aquellos que lo podían guiar, que lo podían aconsejar. Por eso es fundamental esta carta que Santiago le escribe a ellos. Ahí no había WhatsApp, ahí no había Zoom, ellos estaban solos. Y muchos de ellos no sabían qué hacer ni cómo reaccionar ahora como creyente ante esa circunstancia. Por eso una de las cosas que Santiago les dice que tienen que pedir es sabiduría, porque no sabían cómo hacer. Ellos estaban sin sus líderes espirituales. Y es por eso que Santiago manda esta carta, ¿sí? Para darle instrucciones. Fíjate que uno de los problemas que había, y habla el libro de Santiago, es el problema de la lengua. Vas a ver mucho en Santiago que habla si alguno dice. Santiago ahí capítulo 3, versículo 1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Claro, porque estos creyentes, nuevitos espiritualmente y sin sus líderes espirituales, empezaban a hablar y a aconsejarse entre ellos y a veces se hacían mal, porque claro, no había mucho conocimiento y mucho crecimiento espiritual. Entonces de pronto algunos, no, Dios nos está tentando. Y por eso capítulo 3 le habla de la lengua, o sea, cuidado, ¿no? Cuidado de no hablar a un hermano en tiempo de crisis, cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Y por eso le habla de una fe que se manifiesta a través de obra y no solo de palabras, por ejemplo. Ahora, fíjate, si hay una expresión que puede resumir lo que estos creyentes estaban sufriendo, es la palabra crisis. Estos creyentes que viven en Santiago estaban atravesando una gran crisis. Ahora, yo creo que estudiar este libro en este tiempo es ideal para nosotros, porque estamos atravesando una crisis. Y quizá, yo estoy seguro, no es una crisis que se iguala a esta que estaban sufriendo los creyentes. Pero si esta carta pudo ser de instrucción, de ánimo y de bendición para ellos, seguramente nos puede ser para nosotros. En este tiempo de crisis nos tuvimos que acostumbrar a hacer cosas diferentes. Ir a la iglesia, estar con los hermanos, compartir, que era algo que nos era de ánimo, de pronto nos fue limitado, tuvimos que acostumbrarnos a hacerlo de otra forma. Muchos quizás han estado parados en sus trabajos, quizás algunos con negocios, los ingresos han bajado. En nuestra iglesia hay casos de personas que si bien le tendrían que haber pagado el sueldo, no se lo han pagado. Y sabes, en este tiempo de crisis, este libro de Santiago tiene mucho para decirnos y para bendecir nuestra vida. Ahora, es interesante cómo Santiago desde el inicio va a marcar el espíritu con el cual ellos debían enfrentar esa crisis. Ahora, me gusta pensarlo de esta manera. Ponete en el lugar de Santiago. Tenés que escribirle a creyentes que están atravesando esta situación que estuvimos charlando en este tiempo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo comenzaría la charla? Te tenés que acercar a uno de estos creyentes que está sufriendo estas cosas que describimos y le tenés que decir algo para animarlo, le tenés que decir algo para instruirlo, le tenés que transmitir lo que Dios piensa en cuanto a cómo ellos deben actuar en este tiempo. Ahora, es interesante que lo primero que Santiago le habla es acerca del gozo. ¿Sabes? Vamos a ver en estos 11 versículos, ¿sí? Dos actitudes espirituales que debemos tener en tiempos de crisis.
Y la primera de ellas es el gozo. ¿Sí? Es interesante ahí cómo lo saluda, ¿no? Dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Eh? Esa palabra traducida salud es la misma palabra que en el versículo 12 traduce gozo. ¿Eh? Cuando se decía salud, o sea, era una no ausencia de enfermedad, sino era como decir gozo, hermanos, gozo. Fíjate, ya de entrada y en el saludo dice, hermano, gozo. Y le empieza a hablar directamente a estos hermanos en crisis del gozo, ¿no? Y es la primera actitud que debemos o que Dios espera que tengamos en medio de las crisis. Gozo. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabes? La primera actitud que Dios espera que tengamos en medio de la crisis es una actitud de gozo. Ahora, ¿qué es la palabra gozo? ¿No? ¿Sabes? La palabra gozo habla de una alegría, de un deleite calmo. No habla de una alegría eufórica, o sea, no es que vas a estar como en un cumpleaños o gritando el gol de tu equipo, pero sí implica que hay una alegría en el corazón. Muchas veces se explica esta palabra como no es alegría, es algo que se siente en el corazón, que a veces es difícil de practicar. ¿Sabes? La palabra esta habla de un deleite calmo que en el fondo de mi corazón puedo estar contento aún en medio de la crisis. Ahora, dice, tengan por sumo gozo, esa palabra tener, habla de una actitud, de una decisión. Y es interesante porque el gozo en el cristiano no es el resultado de las circunstancias, sino que es de mi parte una decisión, es una actitud que yo tengo ante las circunstancias. Esta misma palabra gozo es la que en Gálatas aparece como parte del fruto del Espíritu. Ahora fíjate, es el Espíritu Santo de Dios que produce el gozo en nosotros. Por eso que es posible que nosotros en medio de cualquier crisis podamos tener gozo. Ahora, nuestra parte es la actitud, es tener una actitud de gozarnos en la prueba. El milagro, lo poderoso, lo sobrenatural, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero es muy importante esta actitud, porque con esta actitud de gozo, de tener por sumo gozo, uno le da lugar al Espíritu Santo a que produzca esto en la vida del creyente. ¿Sabes? Una de las cosas que más impacta al no creyente es cuando un creyente atraviesa dificultades con gozo. Es algo que no se puede explicar, es algo milagroso, porque tiene que ver con lo sobrenatural. Y es necesario en tiempos de prueba que podamos aprender a gozarnos. ¿Sabes? El otro día tuvimos una situación de un muchacho de la iglesia cuyo padre falleció, ¿no? Y me llamó la atención porque su familia no era creyente. Para la familia fue un golpe muy duro. Como iglesia pudimos estar orando, este muchacho sí tenía la esperanza, le había hablado de Cristo a su papá había conocido a Cristo. Él tenía esperanza, pero su familia no. Y algo que me sorprendió es que no pudieron hacer el velatorio, ¿no? Por todo el protocolo, pero en un momento ellos reunidos como familia empezaron a compartir y nos pidió a nosotros como iglesia que orásemos por ese momento, porque él esperaba que iba a ser caótico, ¿no? Una familia complicada, numerosa. Y algo que me llamó la atención de lo que me compartía este hermano después es el gozo que había, o sea, la actitud de alegría que había. Dice, había momentos ante que recordando, nos reíamos, dice, fue algo maravilloso. Ahora, algo que me llamó la atención es que la mayoría de ellos eran creyentes, no eran creyentes. Y aún así en ciertos momentos podían sonreír y podían tener una actitud de gozo. Y esto me hacía pensar,
cuánto más nosotros, cuánto más yo como creyente que tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo la posibilidad de tener gozo aún en medio de circunstancias difíciles. Pero tiene que ver mucho con la actitud, con una actitud que yo decido tener ante lo que estoy atravesando. ¿Sabes? Escuchamos en este tiempo que en medio de la crisis, las cosas que produce la cuarentena, ¿no? Y la cuarentena trae insomnio, la cuarentena trae crisis familiares, la cuarentena trae... Pero debemos entender que o sea, no somos esclavos de las circunstancias. Las circunstancias no producen esas cosas, sino que son actitudes que nosotros decidimos tener ante lo que nos pasa. Y sabe, este hermano Santiago le escribe a estos creyentes, dice, deben tener la actitud de sumo gozo. Dice, cuando os halléis, esa palabra halléis interesante porque habla de caer en medio. Habla de caer en medio y quedar rodeado. ¿Viste? En la crisis nos sentimos rodeados, estamos atrapados. Y habla de diversas pruebas. Esa palabra diversa es la palabra multicolor. Claro, la prueba cuando viene tiene dificultades multicolores, porque una cosa lleva a la otra, porque el menor ingreso se relaciona con la deuda, se relaciona con que uno se enferma y con menos ingreso no alcanzo ciertos medicamentos y viste, en la prueba, la crisis, todo se complica. Y en medio de esas complicaciones, Santiago le dice, hermanos, ustedes tienen la posibilidad de tener una actitud correcta, una actitud espiritual hacia la crisis. Y esa actitud espiritual es tener la situación por sumo gozo. Ahora, continúa explicándole, o sea, ¿cómo es que puedo tener gozo? ¿Cómo es que puedo evaluar la situación y la crisis y tener gozo ante la crisis? Dice versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este gozo no es porque, bueno, me gusta sufrir. No, este gozo tiene que ver con lo que sé, con aquello que estoy convencido, con aquello en lo que confío. Dice, ustedes pueden tener gozo si entienden que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es interesante porque les va a hablar de que la prueba produce. ¿Por qué puedo tener gozo? ¿En qué me puedo basar para tener una actitud de gozo ante la crisis que estamos atravesando? Porque esta crisis, si yo tengo una actitud de gozo, va a producir. Yo puedo saber que esta crisis va a producir algo en mí. Va a producir algo en los creyentes. Y dice, y lo que produce es paciencia, ¿no? Esa palabra paciencia da la idea de alguien que está llevando una carga, de alguien que se mantiene valerosamente bajo la carga. Vamos siguiendo la idea que va transmitiendo Santiago. Uno, cuando viene la crisis y le produce una carga, lo primero que quiere hacer es buscar la forma de sacarse la carga de encima que la crisis le causa. Y muchas veces uno con sus actitudes prioriza y lo primero que intenta y se esfuerza por hacer es cómo eliminar la carga que la crisis me está produciendo. Pero Santiago acá lo que le estás diciendo es que cuando la fe es probada, produce paciencia. Las crisis prueban nuestra fe. Y una evidencia de que mantenemos la fe en medio de la crisis es que perseveramos, es que nos mantenemos debajo de la carga. Para tener gozo en medio de la crisis, debo entender que Dios me puso la carga porque tiene un propósito en mi vida. Y si Dios tiene un propósito, puedo confiar de que ese propósito siempre es bueno. Si Dios me puso una carga, en primer lugar es una carga que puedo llevar. En segundo lugar es una carga que me va a perfeccionar. Va a ser algo bueno. Estos creyentes solos, sin son líderes espirituales, podían creer que estaban abandonados, que estaban a merced de los samaritanos que no los querían. Pero estos creyentes
si evaluaban la crisis como una prueba, algo que el Señor había puesto y estaba probando su fe, podían entender que era una carga que el Señor que estaba ahí con ellos le estaba poniendo. Y esa carga, mantenerse debajo de esa carga, iba a producir algo bueno en ellos. Dios le estaba permitiendo la crisis porque quería producir algo bueno. ¿Sabes? En las crisis debemos entender algo que lo vemos muy claramente en el libro de Job. Dios no hace el mal. Dios no le produjo el mal a Job. Fue Satanás el que le produjo el mal. Pero en medio de la crisis, Dios permite el mal y utiliza esa situación para el bien de Job. En lo que Satanás le hizo a Job para destruirlo y que deje su fe y que blasfeme contra Dios, Dios lo permitió y lo utilizó con un propósito, Job. Por eso es que Santiago acá le dice, la fe se va a manifestar en la perseverancia. ¿Sabes? Muchas veces perdemos el gozo porque nos concentramos en intentar eliminar el peso de la crisis, en vez de concentrarnos en perseverar, siendo fieles a Dios, sabiendo que Él tiene un propósito, sabiendo que Él está al control y si lo permite, siempre es algo bueno. Sigue diciendo ahí, versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa expresión, mas tenga la paciencia, da la idea de deja que tenga. Santiago le está diciendo, dejen que la paciencia haga su obra en su vida. ¿Sabés? Como te decía, uno de los peligros más grandes en la crisis es hacer del objetivo de mi vida cómo elimino la carga. Y acá dice, sigan llevando la carga. No se desanimen de que la carga continúa. No se desanimen ni se molesten contra Dios porque oran por trabajo y no lo tienen. Porque oran por un sustento y no les pagan. No se desanimen, sigan perseverando bajo la carga. Dice, dejen que la paciencia haga su obra. Y le dice, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios les estaba permitiendo esta crisis para crecer, para formar a Cristo en su vida. Y la actitud de gozo me permite dejar que la paciencia haga su obra. Dejar que esa carga que me fue puesto y persevero en la carga me fortalece. Y me hace más como Cristo. Porque claro, muchas veces perdemos el gozo en medio de la crisis porque hay un conflicto de intereses. Porque entran en conflicto mis propósitos y mi objetivo con los propósitos y los objetivos de Dios. Pablo ahí en Romanos 8 habla claramente, ¿no? Él dice, mas a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y aclara, porque claro, ¿qué es ayudar a bien? Y dice, bueno, esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Y aclara que el propósito de Dios, ese bien del que Pablo habla, es que seamos hechos a la imagen de Cristo. ¿Sabes? Muchas veces perdemos el gozo en medio de la prueba y dejamos de perseverar, nos cansamos, nos frustramos con Dios, nos desilusionamos con Dios. Porque hay un conflicto de intereses. Porque Dios, por un lado, está queriendo utilizar la prueba para formar a Cristo. Pero de pronto mis objetivos dejaron de ser que Cristo sea formado en mí. Y de pronto mis oraciones se centran en eliminar la carga. Dios, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Y si Dios lo demora, uno se molesta y pierde de vista que Dios quizás no está tan interesado en suplir ya la necesidad como yo lo quiero, sino que está más interesado en que ante esa necesidad vos y yo mostremos a Cristo. Por eso es que muchas veces perdemos el gozo porque entramos en un conflicto de interés en medio de la...
Muchas veces perdemos el gozo y nos desilusionamos con Dios porque creemos que el obrar de Dios en la prueba tiene que ver con quitarnos la carga. Pero acá Santiago le dice, perseveren, dejen que la carga haga su obra. ¿Sabes? Una enseñanza muy interesante en cuanto a eso encontramos ahí en Marcos, capítulo 6. Uno de los relatos de la experiencia de los discípulos en la tormenta, ¿no? ¿Sabes? La tormenta es vista en la Biblia muchas veces como la crisis, ¿no? Y es interesante que se relata en el Evangelio dos tormentas. Una en la que Jesús iba acostado y durmiendo, pero iba con ellos. Ahora, en esta de Marcos capítulo 6, después de hacer el milagro de los 5.000, Jesús se queda orando y los manda solo. Ahora se encuentran en medio de una tormenta, pero solo. Jesús no estaba ahí. Y es interesante porque se vino una tormenta terrible, estaban cansados, habían remado toda la noche y no habían podido avanzar. Y Jesús va a hacer un milagro, Él va a ir hacia ellos caminando sobre las aguas. Pero es interesante que el versículo 48 dice que Él iba caminando sobre las aguas y quería adelantárseles. O sea, esa expresión de quería adelantárseles da la idea de que Jesús no estaba pensando en subir a la barca con ellos. Jesús no estaba pensando en hacer lo mismo que la otra vez, que era pararse en la barca y decirle al viento que se calme, sino que la idea es que él quería adelantársele, él quería que vean que Jesús iba por ahí con ellos, que Jesús los acompañaba. Otra versión habla como les hizo seña de que iba a pasar de largo. Pero claro, en medio de esta situación empezaron a gritar, es un fantasma, y había una confusión. Y ahí ocurre también lo que Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas, y lo intenta y se hunde. Y ¿sabes? Finalmente, Jesús sube con ellos a la barca, ¿no? Y el viento se calma. Pero es interesante que dice que ellos se asombraron y se maravillaron, y el versículo 52, el que escribe este evangelio, muy posiblemente relatado por Pedro, va a sacar una conclusión, y dice el versículo 52, se maravillaban y se asombraron porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabes? Muchas veces leemos esta historia y vemos Jesús calmó la tormenta. Qué bueno que estaba Jesús que calmó la tormenta. Pero Pedro, meditando en esto que había pasado, sacó una conclusión negativa de la situación. ¿Sabes? La conclusión de Pedro no fue qué bueno que Jesús calmó la tormenta. Fue ¿por qué nos asustamos en medio de la tormenta? ¿Sabes? Jesús quería pasar de largo, pero tuvo que terminar calmando la tormenta, porque si no los discípulos no se sabía qué hubieran hecho. Y dice, estaban endurecidos nuestros corazones, todavía no habíamos entendido lo de los panes y los peces. ¿Sabes? Esa idea de entender, habla de poner al lado, poner la situación del milagro de los 5.000 de la alimentación al lado de lo que ellos estaban viviendo. ¿Sabes por qué Jesús tenía pensado pasar de largo y no subir? Porque después de lo que habían visto hacer a Jesús, de que era capaz de la nada dar de comer a más de 5.000 personas, Jesús esperaba que ese milagro impactara sus vidas y en medio de una tormenta ellos pudieran perseverar. ¿Sabes? El milagro que Jesús había pretendido hacer ahí era que ellos sigan con la tormenta y que ellos lleguen al otro lugar a pesar de la tormenta. Pero le tuvo que calmar la tormenta porque si no, no iban a llegar. ¿Sabes? Volviendo a lo que hablamos de Santiago, muchas veces nos centramos en medio de la prueba en Dios, quita la crisis, quita la carga. Pero el Señor lo que está esperando
es que lleguemos al otro lado con la carga. No está pensando en calmar la tormenta. Está pensando en acompañarnos para que atravesemos la tormenta. Ahora, dice ahí Santiago, sigue diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada. Es interesante porque Santiago les dice lo que tienen que pedir, lo que realmente preocupa si falta. ¿Sabes? Le pudiera haber dicho pidan trabajo, pidan sustento, pidan salud, pidan por sus familiares, le podría haber dicho un montón de cosas. Pero Santiago, mira, hay algo que no te puede faltar en la prueba y que tenés que pedirlo. Dice, lo que no te puede faltar es sabiduría. Es esa capacidad en medio de la tormenta, entender lo que el Señor quiere hacer. Sabiduría tiene que ver con poder ver la situación desde la perspectiva de Dios. Santiago le dice, te puede faltar cualquier cosa, pero algo que no te puede faltar para tener gozo en medio de la prueba es sabiduría, es la capacidad de evaluar la circunstancia a la manera de Dios. Cuando evaluamos la circunstancia a la manera del mundo, como el noticiero, nos deprimimos, perdemos el gozo. Pero cuando vemos la circunstancia con sabiduría de la perspectiva de Dios, es posible tener gozo en medio de la prueba. Pero claro, muchas veces en medio de la prueba cometemos el error de centrar nuestras oraciones en que la carga sea quitada, en que la tormenta pase. Creemos que el único milagro que el Señor puede hacer es calmar la tormenta. Y no entendemos que muchas veces el Señor quiere que veamos con sabiduría, es decir, el Señor que abrió el mar, el Señor que dio el maná en el desierto, el Señor que hizo tantos milagros, me puede hacer tener gozo en medio de esta circunstancia. Puede hacerme feliz a pesar de que la circunstancia no cambie. Y eso es lo que Santiago le está transmitiendo. Ahora, la primera actitud que debemos tener, que nos enseña Santiago en medio de la prueba, es gozo. La segunda actitud, y la vamos a ver ahí un poquito más rápido, aparece ahí en el versículo 9. ¿No? La segunda actitud es gloriarse en la exaltación futura. Tiene que ver con una actitud de poner la mirada en el futuro, de poner la mirada en lo eterno. Dice versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación. ¿Sabés? Cuando Santiago habla de los ricos, si uno no entiende bien el contexto, puede terminar pensando que es pecado ser rico o tener mucho bien. Tenés que recordar que cuando Santiago habla de los ricos, se refiere a no creyentes, aquellos ricos que lo estaban maltratando. Y es interesante porque habla de que el hermano que es de humilde condición, ahí cuando habla de humilde, habla de pobreza, de pasar necesidad, no habla de humildad como una virtud, ¿no? Dice, gloríese en su exaltación. La palabra gloriarse tiene que ver con aquello que es mi objetivo, mi vida, ¿no? Aquello que me hace sentir realizado en la vida, aquello que es mi gloria, lo que me sostiene, lo que me mantiene, lo que me enfoca en la vida, lo que me anima. ¿Sabes? Estos creyentes habían perdido muchas de las cosas de las cuales muchas veces nos gloriamos. Muchas veces el motor de la vida puede ser el trabajo, puede ser el bienestar, puede ser la familia. Muchas cosas buenas, pero que no son el motor o la base o el fundamento de la vida. Muchas cosas que son buenas, pero son pasajeras. Muchas cosas que son buenas y necesarias, pero no son lo que hace que la vida sea satisfactoria y plena.
Y muchas veces nos damos cuenta de esas cosas cuando en medio de la crisis la perdemos. Ahora dice, el hermano que ha perdido, dice, gloríese en su exaltación. Y los anima a levantar la mirada y ponerla en el futuro, en el verdadero futuro del creyente. En aquel momento en que estemos en la gloria con Cristo. Ese es nuestro futuro. Nuestro futuro está asegurado. ¿Sabes? El versículo 12 le habla de que Dios le dará la corona de vida a aquello que le ama. Y sabes, la Biblia habla mucho de las coronas para hacer del objetivo aquello en lo cual gloriarse, aquello a lo cual apuntar en la vida, aquello que tiene que ser el norte y lo más importante en la vida. Y es interesante porque dice de la corona de vida. Ellos habían perdido toda su vida. Todo lo que humanamente se puede llamar vida, ellos lo habían perdido. Y Santiago acá le quiere levantar la mirada y le dice, mirá que la vida está allá, ¿eh? La verdadera vida, la base de la vida, está en la eternidad, dice, y el Señor te va a coronar de vida. Es interesante cuando aparece en la Biblia este concepto de las coronas. Pablo, sufriendo en la cárcel injustamente, y que por injusticias cometidas contra él lo iban a ejecutar, habla, dice, de la corona de justicia que me espera. Dice, estoy atravesando injusticia, pero el Señor me va a coronar de justicia. ¿Sabes? Pedro, cuando le habla a los pastores que estaban siendo perseguidos, le habla de la corona de gloria. ¿Sabes? Los pastores podían tener cualquier cosa en ese tiempo de persecución menos gloria. Y dice, no te preocupes, levantá la mirada, el Señor te va a coronar de gloria. Y acá Santiago levanta la mirada a los creyentes y dice, gloriate en aquello que es seguro, que el motor, que el objetivo, que la motivación sea aquello que ninguna crisis te puede quitar, la exaltación, el final, cuando esté con Cristo. ¿Sabes? En aquel día no va a pesar tanto las necesidades que pasé, los bienes que pude obtener. En aquel día lo que va a pesar es cuánto mostré a Cristo en las circunstancias que me tocaron vivir. Pero por otro lado, dice para terminar, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Perdón, se me cayó el celular. ¿Sabes? Claro, estos creyentes pobres miraban a los ricos no creyentes que vivían injusticias, que cometían injusticia, que tenían ganancia de forma injusta, y veían que ellos con creces tenían comida, tenían abundancia, y tenían mucha más abundancia en toda la área que ellos quizás estaban padeciendo necesidad. Es por eso que en el capítulo 5, por ejemplo, dice versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Versículo 5, y habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dando muerte al justo, y él nos hace resistencia. Ahora, Santiago no le está hablando a los ricos, porque los ricos no iban a leer esta carta. Santiago le está hablando a los creyentes pobres en cuanto a los ricos. Y es interesante, ¿no? Porque en la escritura judía muchas veces se usa esta forma de comunicar algo, hablar a personas que no están presentes, que no van a leer la carta, como si estuvieran leyendo la escritura o si estuvieran escuchando el mensaje. Pasa mucho, por ejemplo, en los libros proféticos.
cuando Dios envía una profecía a su pueblo Israel, pero le habla de Egipto, y le habla a Edom, y le habla a Moab. En el capítulo 5, Santiago, vamos ahora ricos, le habla a los ricos, pero los ricos no estaban escuchando a los pobres creyentes. Y esta es una forma judía de transmitir algo, porque tiene que ver con cómo nos desanima en el medio de las crisis enfocar nuestra mirada en aquellos que prosperan injustamente. ¿Sabes algo que hace muy bien Satanás? En medio de la crisis, en medio de las necesidades, es mostrarnos personas que injustamente tienen lo que nosotros estamos padeciendo por no tener. Y Santiago utiliza esta figura para hablarle. ¿Qué ves cuando ves al rico? Le dice a estos creyentes. ¿Sabés qué es lo que Dios ve en ellos? Que se van a marchitar. Que todas esas cosas que a vos te pueden parecer importantes y podés llegar a envidiar y te pueden llegar a quitar el gozo, van a perecer. ¿Sabés? En el Salmo 73, Asaf, estando en Babilonia cautivo y viendo cómo ellos, siendo fieles a Dios, estaban esclavos y sufrían, y aquellos paganos de Babilonia que no conocían a Dios ni le honraban, prosperaban y tenían muchas de las cosas que Asaf y el pueblo fiel de Dios desearía tener. Y cuenta Asaf en el Salmo 73, dice, cuando empecé a ver la prosperidad del impío, dice, casi tropezaron mis pies. Dice, porque tuve envidia de aquellos que no tenían en cuenta a Dios y sin embargo prosperaban. Pero Asaf dice algo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y dice, tan torpe era yo. ¿Sabes? En medio de la crisis muchas veces perdemos el gozo, porque no evaluamos de una forma espiritual y bíblica a aquellos que no conocen a Dios y tienen lo que quizá nosotros estamos sufriendo por no tener. Cuando Asaf entró en la presencia de Dios y se dio cuenta el fin de ellos, dice ahí su perspectiva cambió. ¿Sabe? Muchos en esta crisis están sufriendo porque injustamente no le están pagando su salario. Y muchos ven a personas que haciendo las cosas mal, quebrantando leyes, quebrantando cuarentena, prosperan y uno quiere ser fiel y no prospera. Ahora es necesario, dice Santiago acá, que veamos esto de una perspectiva correcta. ¿Sabes? Una perspectiva humana y equivocada nos da envidia, nos da amargura ver esas cosas, ver la injusticia. Pero si vemos la injusticia de una perspectiva bíblica, nos da compasión. Pobres personas. A nosotros nos espera la eternidad, estamos seguros en Cristo. Pero a ellos les espera la condenación si no se arrepienten. Por eso es que Santiago en este capítulo le cambia las perspectivas. Y pasan de ver a los ricos como la causa de su amargura a ver a los ricos como aquellos que debían alcanzar y ganar. Porque pobrecitos, el fin que les espera. Ahora, quiera Dios, hermanos, que estudiar esta carta de Santiago y estos primeros 11 versículos sean de bendición y nos ayuden a orientarnos en medio de la prueba, en medio de esta crisis que estamos viviendo. ¿No? Que en medio de esta crisis que estamos atravesando podamos tener gozo. Es posible estar gozosos en medio de la situación que estamos viviendo. Y acá Santiago nos da las instrucciones de cómo hacerlo. Y quiera Dios que las injusticias que estamos sufriendo no nos desanimen, sino que sean de ánimo para alcanzar a aquellos que están cometiendo injusticia. Que estas cosas de las cuales hemos sido privados en este tiempo nos ayuden a levantar la mirada y darnos cuenta de lo que realmente vale la pena, que es ser como Cristo, mostrar a Cristo
y que un día estaremos con Él. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas claro. Señor, gracias porque nos dejaste esta carta. Gracias, Señor, porque nos dejaste registrado qué tú esperabas de estos hermanos. Señor, la crisis que atravesamos nosotros no se compara con lo que estos estaban viviendo. Pero, Señor, sabemos que lo que tú le pides a ellos nos pide a nosotros. Gracias porque contigo es posible tener gozo en medio de la prueba. Y, Señor, ayúdanos. Señor, es fácil leerlo, es fácil saberlo, es fácil decirlo, pero, Señor, que lo podamos vivir. Que en medio de esta cuarentena, en medio de esta crisis, podamos brillar, Señor, a causa del gozo que tú nos das. Podemos no tener muchas cosas, pero siempre te tendremos a ti, Señor. Nuestro futuro está asegurado. Señor, ayúdanos a gozarnos en eso y que podamos alcanzar, Señor, aquellos que están perdidos. Padre, ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.